Buenos días, somos Miriam e Ismael y en el episodio de hoy, número 8, vamos a hablar sobre las relaciones de la Unión Europea con el continente africano. Antes de realizar la entrevista a nuestro experto, queríamos mencionar que la Unión Europea está vinculada al continente africano a través de cumbres que se realizan entre la Unión Africana y la Unión Europea. La última cumbre se celebró en 2022. En esta cumbre, los Estados miembros de la Unión Africana y de la Unión Europea acordaron renovar su asociación y establecieron una visión común para 2030. Los objetivos de la asociación renovada son la solidaridad, la seguridad, la paz y una prosperidad y un desarrollo económico sostenibles y duraderos para la ciudadanía de ambas organizaciones. Esta visión común consiste en 4 puntos. Un esfuerzo de la cooperación en materia de paz y seguridad, el refuerzo de la asociación en materia de migración y movilidad, un compromiso en favor del multilateralismo y un paquete de inversión África-Europa cifrado en 150.000 millones de euros que forma parte de la Global Gateway. Tras esta breve introducción, te paso la palabra, Ismael, para que comiences la entrevista. Buenos días, Miriam. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, Javier Fariñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, para quien no conozca a Javier Fariñas, vamos a hacer un breve repaso de su currículum. Javier Fariñas, periodista, licenciado y doctorado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactor jefe de la revista Mundo Negro desde el año 2013, dedicado a la temática africana, colaborador en varios programas de radio, en Radio Nacional de España y Cadena COPE, profesor de género periodístico en prensa en la Universidad Isabel I de Burgos y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Seminario de Especialización de África, Cultura, Sociedad y Economía, además de varias publicaciones. Bueno, Javier, en este podcast te queríamos hacer varias preguntas y la primera que te planteamos es, teniendo en cuenta el pasado histórico que existe entre Europa y África, ¿cómo ves tú la percepción africana sobre el continente europeo, especialmente sobre la Unión Europea? ¿Lo ves más como, crees que ellos tienen una percepción de una alianza estratégica o es más una organización de países colonizadores? ¿Cuál es la percepción, la visión africana? Bueno, pues objetivamente yo creo que la posición o Europa respecto al continente africano es un socio estratégico, es que no puede ser de otra manera, es el vecino geográficamente más cercano del continente. Europa tiene territorios en el continente africano. En Canarias está la plataforma continental africana, tenemos Ceuta, tenemos Melilla. Bueno, que sí que es un socio estratégico por cercanía, por vínculos históricos, y ahora pues ahondamos un poquito más en esa relación de colonia, y algunos países fueron colonizadores, la inmensa mayoría de la Unión Europea no, pero bueno, yo creo que sobre todo es un socio, o debe ser un socio estratégico. Y me parece que el continente africano y los africanos en general, con sus matices, que no se puede hablar de la misma percepción, el mismo vínculo de los países del arco mediterráneo, desde Egipto a Marruecos, que de los países del África Austral, que por lejanía, por contexto, por vínculos históricos con otras regiones del mundo, pues quizá Europa pues les pilla un poco más lejos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es un socio estratégico para el continente africano, lo ha sido en el pasado y los africanos entiendo que esperan que en el futuro también lo sean. También es cierto que el continente africano o los países africanos, por la aparición de otros socios estratégicos que ha irrumpido hace ya muchos años, China, parece que China acaba de llegar, ¿no? China ya lleva muchos años de presencia en el continente y es un socio fundamental. Hay otros socios como Emiratos Árabes Unidos, está la propia Estados Unidos, está Rusia, está Turquía, está Irán, está Brasil. O sea, podríamos enumerar muchos países que durante mucho tiempo han sido socios fiables y estables dentro del tablero internacional africano. Y en ese sentido, Europa debería serlo. Pero también, si Europa no se mueve, si Europa no mira al continente africano de otra manera, también África va a tener o está teniendo la libertad de decidir quiénes son
sus socios estratégicos o sus socios prioritarios. Y de hecho ya si nos circunscribimos solo a lo cuantitativo, a lo económico, es decir, que China, por ejemplo, está a la par o por encima en ocasiones del tránsito comercial entre África y el resto de socios. Entonces, es decir, Europa ha sido el socio número uno y ahora debe trabajar para seguir siendo uno de los socios principales. Porque lo que no va a hacer el continente africano es esperar a nadie. Es decir, que ha llegado el momento en el que, con sus deficiencias, que son muchas, como el resto de socios de la geopolítica internacional, ¿no? Pero me parece que el continente africano ya no es ese socio, entre comillas, pobre, que tiene que esperar a lo que desde el norte y los antiguos colonizadores les digan. A lo mejor hay veces que sí que lo van a hacer, pero también hay ocasiones en las que van a decir basta, y esto no. De hecho, que si por ejemplo la presencia de Rusia juega en esa línea, que Rusia, que es un socio denostado por Occidente, ya sabemos un poco la situación que está sucediendo en Ucrania, bueno, pues Rusia ha entrado, empezó desde Sudán, República Centroafricana, vínculos militares y estratégicos con Chad y con los tres países que forman la Alianza de Estados del Sahel, con Burkina Faso, con Malí y con Níger, tiene una relación abierta de apoyo militar, pero también a nivel comercial. Entonces, quiero decir que si Europa se cree en una situación de superioridad tal que cree que África va a estar bajo su amparo y su tutela siempre, se equivoca o se está equivocando ya, ¿no? Entonces, pues me parece que en ese sentido África cree y quiere estar muy cerca del continente europeo, pero lo que habría que preguntarnos es si Europa quiere que África esté cerca y de qué manera quiere que esté. Que, por ejemplo, en esas relaciones me preguntabas sobre si África ve a Europa como un socio de antiguos colonizadores. Sí. Bueno, que Europa son tantísimos países que circunscribirlo. Colonizadores europeos, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal y España. O sea, somos y España una colonización muy pequeñita en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, en lo geográfico. Pero que sí que ha habido grandes colonizadores que son una parte pequeña de todos los países de la Unión Europea. Pero sí es cierto que el impacto de Francia, Inglaterra y Portugal, sobre todo, fue tan grande que no podemos olvidar que impactaron sobre buena parte del continente y que incluso después de las independencias, a partir de los años 60, pues Francia con la Francafrique y Gran Bretaña y Portugal de otra manera, bueno, las colonias portuguesas se separaron del continente en torno al 75, por tanto mucho más tarde, pero sobre todo Francia ha tenido una política de injerencia y de impacto político y económico que no se puede olvidar, o sea, que es brutal. El impacto de Francia sobre las antiguas colonias francesas en el continente ha sido tan grande que hay muchos países que sienten muchos recelos. Que hablamos antes de la Alianza de Estados del Sahel, de Malí, Burkina y Níger, han echado prácticamente a los franceses a la fuerza del territorio. A pesar de que tenían unos intereses económicos, militares y comerciales grandísimos, los han echado. Y otros países que han sido los grandes socios de Francia, hablamos de Chad, hablamos de Costa de Marfil o hablamos de Senegal, en este 2025 han dicho a los franceses fuera. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que miran a Europa con recelo? No, pero hay países que a su antiguo colonizador no que les tengan que pasar cuentas por lo que hicieron o por el impacto de sus políticas, pero sí es cierto que hay que ser justos con un pasado y con un presente que ha sido muy duro para los países africanos. Has hablado de que ambos continentes son socios estratégicos. En la página web del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea pone que en específico esas alianzas estratégicas son para ámbitos de energía, paz y seguridad, transición ecológica, el comercio y la inversión y la transformación digital. ¿Qué es cierto de todos estos ámbitos? ¿África nos necesita específicamente en estos aspectos? Bueno, yo preguntaría quién necesita a quién. O sea, me parece que si estamos hablando de socios, tenemos que pensar en personas o en instituciones, en países, en grupos de países que se miran con sus diferencias cada uno, pero de igual a igual. O sea, en unas relaciones bilaterales o multilaterales,
No puede estar un socio, llámese Unión Europea, llámese China, llámese Estados Unidos, en una plataforma, 3 peldaños por encima, y por debajo otros socios que se llaman continente africano. Que sí que cada uno con sus perspectivas, cada uno con su situación, cada uno con sus riquezas y con sus potencialidades y sus déficits también, ¿no? Pero se tienen que tratar de igual a igual. ¿Y por qué China entra tan fácil en la negociación bilateral ahora volvemos con Europa, con el continente africano? Pues porque China mira al socio africano de igual a igual y no tiene injerencias en la política africana. Entonces, Europa, volvemos a la pregunta anterior, Europa ha tenido tanta interferencia en la política africana que los africanos han dicho, basta ya, vamos a ser legítimos, somos legítimos y vamos a ser autónomos en gestionar nuestras propias políticas. Entonces, en ese sentido, el papel, lo que dice la Comisión y lo que dicen en todas esas instituciones que has citado, está muy bien, pero hay que ver a quién le interesa. O sea, en el ámbito de la transición económica, de la transición ecológica, por ejemplo, ¿quién necesita a quién? ¿África necesita a Europa para transicionar a una ecología más verde? ¿O Europa necesita de los recursos minerales y energéticos de África para hacer una transición ecológica que tenga nuestros cielos de la Unión Europea limpios y estupendos y con coches eléctricos y que no hagan ruido y que no emitan dióxido de carbono y no sé qué, no sé cuánto? ¿Necesita Europa a África por sus recursos minerales? Desde luego, y por su potencialidad energética. Por supuesto que sí. El otro día Marruecos anunciaba la posibilidad de generar una planta bestial con 6 o 7 socios nacionales e internacionales para la creación de hidrógeno verde. Entonces, que si el hidrógeno verde, que puede ser uno de los potenciales de la explosión de los vehículos más o menos limpios, bueno, pues si Marruecos se convierte en ese gran productor de hidrógeno verde que generará gracias a plantas fotovoltaicas por el desierto del Sáhara, entonces, ¿quién necesitará a quién? ¿Europa a África o África a Europa? Pues Marruecos dirá, señores, esto lo tenemos nosotros, tenéis que venir a por ello y pagarlo al precio que sea razonable. Entonces, para la seguridad, ¿quién necesita a quién? ¿Quién está esforzándose mucho en securitizar el Sahel y las fronteras del norte de África? Europa. O sea, el que tiene necesidad de que África esté segura es Europa, o el que genera el miedo de que África puede ser una explosión desde demográfica hasta de terrorismo yihadista es Europa. Dentro de las políticas más o menos de recorte de las instituciones europeas, Frontex, que es la institución que controla las fronteras de nuestra Unión Europea, es la única que crece presupuestariamente año tras año, sin freno. O sea, la industria de la seguridad es una de las que más crecen. ¿Por qué? Pues porque tenemos un miedo exacerbado, y yo creo que en muchas ocasiones irracional, a que de África, del Sahel, venga terrorismo yihadista. ¿Puede venir terrorismo yihadista? Sí, claro que puede venir, que lo hemos visto en infinidad de países, que eso se expande. O sea, no hay que ser ilusos, no hay que vivir en el país de Alicia y las mil maravillas, pero también es cierto que si la relación de Europa con el continente africano, en vez de ser de securitizar el continente, fuera de generar desarrollo de los pueblos del continente, pues a lo mejor había que pensar menos en securitizar y había que pensar más en unos pueblos que se desarrollen, que crezcan, que desempeñen otro papel internacional y que su dependencia de Europa sea menor. Entonces hay veces que da la impresión de que Europa necesita un continente dependiente y que nuestras políticas van teóricamente en beneficio de ellos, pero en beneficio de ellos yo creo que en ocasiones van poco, van en beneficio nuestro. O sea, las políticas de control migratorio, ¿a quién benefician? A Europa. ¿Por qué ponemos trabas a que vengan los ciudadanos africanos que quieren migrar? Pues porque ¿qué tememos? Que nos quiten los discursos de la extrema derecha, que nos quiten los puestos de trabajo, que nos islamicen, que hay discursos de todo tipo. Entonces, al final son discursos del miedo, de la distancia, que benefician mucho más a Europa que al continente africano. Yo creo que esos discursos sobre el papel están muy bien y ojalá fueran ciertos, pero la realidad de las políticas europeas dice lo contrario. Muy bien, Javier. Yo, siguiendo con el tema que ha dicho mi compañera Miriam, de seguridad y mantenimiento de la paz, nos ha llamado la atención que en más de una ocasión la Unión Europea, o la Comisión Europea en este caso, ha mostrado la desaprobación ante los resultados de algunas elecciones en el continente africano
por falta de transparencia o falta de democracia, lo ha expresado en documentos oficiales que desaprueba los resultados, no lo denuncia como tal. Entonces yo quería preguntarte si esta declaración realmente sirve de algo o es una mera formalidad. No sirve de nada, porque al final es como si en España celebramos unas elecciones y bueno, pues se producen ciertas irregularidades y viene un actor externo, llámese Estados Unidos, llámese Unión Africana o llámese OCDE o yo que sé quién, y dice que en España ha habido unas elecciones que han sido irregulares, que ha habido mesas electorales que no han computado bien los votos y que los resultados no son acordes a un Estado democrático. ¿Suspenderíamos las elecciones? ¿Las repetiríamos? ¿O si somos un país soberano, podríamos entender que son razonables y que vamos a seguir adelante? Bueno, pues ojalá no nos encontremos con esa situación, pero quiero decir que los países son soberanos. Entonces, tenemos que partir de ahí. Son países soberanos, los países africanos son soberanos, que son legítimos para gobernarse a sí mismos y que con mejoras, evidentemente, claro que ha habido pucherazos y ha habido situaciones irregulares que ojalá no se dieran, desde luego. Y la Unión Europea dice, vale, yo estas elecciones me da igual que sea Ruanda, que sea Tanzania, que sea Senegal, me da igual. ¿Qué significa que la Unión Europea se pronuncie? Y sobre todo, ¿qué acompaña eso? O sea, al final yo puedo decir, oye, pues esto está mal, vale. Pero si no acompaño a ninguna medida más, pues es como en un partido de fútbol decir que ha sido penalti, pero no repetir el partido. Entonces, si no se acompaña de ninguna medida más, es una declaración buenista, es una declaración, vale, porque es solemne, porque a la Unión Europea se le escucha al menos. Yo no digo que se le haga caso, se le escucha, pero que en ocasiones no va acompañada de nada más. ¿Debería acompañarse de algún tipo de sanciones o...? Bueno, antes de entrar a la repregunta, yo digo, hay que tener también factores en cuenta. O sea, que sí, por ejemplo, en el caso de los países hablamos de las colonias portuguesas, que fueron las que más tarde se independizaron, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, tienen 50 años de democracia. ¿Cuántos años tiene la democracia? Bueno, Gran Bretaña no está en la Unión Europea, ¿no? Pero ha sido parte de nuestra historia durante mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene la democracia británica? La nuestra, que es una democracia pues mucho más joven, pues tiene esa época. Nuestra democracia es del 78, pero hablamos de Francia, hablamos de Alemania, ¿qué decir? Son democracias o sistemas donde la democracia está mucho más asentada. Y luego, también tenemos que tener en cuenta que las democracias que se han implantado en todos los países africanos, sobre todo los que han sido antiguas colonias de Gran Bretaña, de Portugal, de Francia, de Alemania o de España, son democracias que nosotros hemos ayudado a implementar. O sea, nosotros hemos querido que se dé este tipo de democracia, con clases gobernantes que en muchas ocasiones han dicho sí a lo que se les señalaba desde París o desde Londres o desde Berlín o desde Lisboa. Entonces, digo, bueno, es que a lo mejor, claro que son democracias imperfectas, por supuesto. Pero es que también nosotros hemos hecho posible que esas democracias sean así. Y no hemos hecho nada por hacer lo contrario. O sea, ha habido sistemas en la República Democrática del Congo, se produce la independencia de Bélgica. Recordemos que la República Democrática del Congo, que fue en su momento territorio unipersonal del rey Leopoldo. O sea, es decir, un rey que maneja un territorio casi como nuestra Unión Europea, que lo maneja a su antojo, que provoca 10-12 millones de víctimas mortales por trabajos forzados. Entonces, luego ya al final Bélgica dice, no, es que esto está mal, y se hace cargo el país, es una colonia del país, pero pues, la situación sigue siendo la misma. Entonces, al final dices, bueno, ¿qué puede salir de ese pasado? Entonces, vale, ya el Congo se independiza y el primer primer ministro, Lumumba, en su discurso en el acto de independencia con los reyes de Bélgica para entregar el país, les dice que hemos heredado una herencia de sangre, dolor, muerte, sacrificio. Entonces, este señor les dice eso y en vez de adscribirse, recordemos, en plena, o sea, post Segunda Guerra Mundial, bloques, Unión Soviética, Estados Unidos, Occidente, Unión Soviética, entonces
la Guerra Fría se disputó, después de las independencias, se volvieron a disputar el continente. Entonces, claro, la República Democrática de Congo, que con Bélgica evidentemente no le había ido bien, pues piensa que su opción política y de futuro es adscribirse al otro lado, adscribirse al bloque de la Unión Soviética, porque libremente creían que tenía que ser así. Y el primer ministro, digamos, de izquierdas tradicional, Lumumba, pues empieza a hacer políticas de izquierdas. Pero claro, el Congo es un botín tan grande y tan apetitoso que Estados Unidos y Bélgica urden una maniobra y asesinan a Lumumba. Y le asesinan y le diluyen en ácido. Entonces, y ponen a Mobutu. Mobutu, que es un sátrapa y un dictador de los peores que ha habido en el continente africano, que es hijo de un movimiento político de Bélgica y Estados Unidos. Entonces, nosotros moralmente vamos a dar lecciones a los africanos y a pedirles que con un pasado democrático muy corto en el tiempo y condicionado por el periodo colonial, les vamos a pedir que encima tengan unas elecciones de manual de acuerdo a nuestros parámetros. Porque no olvidemos que la democracia que hemos impuesto es una democracia occidental, no es una democracia que tiene en cuenta los pueblos, las naciones, las culturas, las lenguas de esos pueblos. O sea, hemos impuesto una democracia a nuestro modo. Entonces, ¿qué tenemos que decirles? O sea, encima tenéis que ser heroicos y hacer unas elecciones de manual. Dicho esto, pues a lo mejor sí tiene que ir acompañado y voy a tu pregunta, miren, a lo mejor sí tiene que ir acompañado de otras medidas. A lo mejor tiene que ir acompañado de medidas políticas, tiene que ir acompañado de medidas económicas, de condicionar o no determinadas partidas y a lo mejor de ayudarles a hacer una democracia a su modo y una democracia que sea más consistente y más sólida. Pero que tenemos que tener paciencia. O sea, nosotros no lo hacemos. Cuando se habla, y hago un paréntesis, ¿no? Que es muy fácil decir que el problema, o uno de los grandes problemas de África es la corrupción. ¿Es cierto? Sí, pero claro, en Occidente tampoco estamos para dar lecciones a nadie. A lo mejor a otro volumen y a lo mejor con otra cara, ¿qué país no es corrupto? ¿En qué país no hay corrupción? Entonces, bueno, yo creo que tenemos una sensación de superioridad sobre el continente africano que condiciona todas nuestras relaciones con ellos, incluso a la hora de valorar sus elecciones. Pero sí, ojalá fueran mejores las elecciones, ojalá la Unión Europea o quien fuera ayudara al otro a mejorar. Que nosotros también hemos tenido más tiempo de historia para llegar a donde hemos llegado de los puntos de democracia. Igual también deberían llegar ellos a su propia manera de dirigir los países. Claro, en Europa tenemos la Unión Europea, tenemos una veintena larga de países que nos encargamos de mostrar a los demás socios cuando algo nos hace bien, que nos hace bien. Que desde los ajustes, ahora tenemos todo el tema del incremento del gasto en defensa, ¿no? Que ahora se están estableciendo discursos y en muchos casos una pedagogía de por qué hay que incrementar esa partida en defensa, ¿no? Algunos más partidarios y otros menos partidarios, pero hemos tenido o tenemos presidentes, que tenemos un Orbán al que la Unión Europea, desde la Unión Europea a un señor que está dentro de la Unión Europea, le tenemos que tirar de las orejas de vez en cuando para decirle, oye, que eso no está bien. Tenemos a un Salvini en su momento que tenía una política migratoria, tenemos a una Meloni que ha intentado externalizar las fronteras de la Unión Europea y mandar a refugiados y solicitantes de asilo a Albania. Bueno, o sea, nosotros tenemos dentro de lo que somos el primer mundo y Occidente, con todo lo que el aura que lleva Occidente, con todo ese aura, también tenemos retos que superar, también tenemos que llamarnos la atención dentro de nuestra propia institución. Entonces, ¿por qué no acompañar al otro? O sea, ¿por qué no intentar, sobre todo acompañarle y escucharle qué puede necesitar para tener unas elecciones creíbles? Y luego también otra cuestión, parece que Occidente se conforma con las elecciones, o se puede conformar con las elecciones. Hombre, la democracia es mucho más. Entonces hay veces que mantenemos políticamente a dirigentes que no son nada democráticos, aunque sus elecciones sean puras y sean limpias. O sea,
No todos los países del continente tienen elecciones amañadas, las hay que son razonablemente limpias, pero parece que votan bien, los botsuanos votan bien, pues ya está, nos olvidamos. Y luego su gobierno que haga las tropelías que quiera. Hombre, pues no. Sí, totalmente. Vamos a pasar a otro tema. Recientemente, con la nueva administración de Trump, Estados Unidos ha decidido retirar las ayudas USAID, que benefician enormemente a países africanos. ¿Qué implicaciones tiene esa retirada a corto y a largo plazo, sobre todo? Bueno, yo creo que la retirada de un socio o proveedor de ayudas o de una institución que ha colaborado tanto en ayudar a los países del sur, pues me parece que no es una buena noticia. Aunque también es cierto que lo primero ayuda a colocar a mucha gente en su sitio. O sea, al final ya conocemos lo que fue Trump en su primera etapa, en su primera legislatura, pero en esta es que va corriendo, o sea, que está tomando decisiones tan vertiginosas. Que hablamos del USAID, pero hablamos de Ucrania y hablamos de lo que pretendía con Gaza. O sea, hablamos de medidas que yo creo en muchos casos escapan al sentido común, me parece, y que sobre todo llaman la atención de la comunidad internacional, ¿no? ¿Qué impacto puede tener? Mucho. O sea, desde luego el impacto, al menos inmediato. Van saliendo cada semana o cada 3-4 días datos del impacto que puede tener prácticamente el cierre de puertas del USAID, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, pues es un campo, digamos, silencioso, porque ya el SIDA ya lo hemos interiorizado en nuestros discursos, ya no es la enfermedad que fue en los años 80. Entonces, con el SIDA, por ejemplo, que necesitan los retrovirales una medicación, digamos, constante, el hecho de quebrar, muchos países no van a poder adquirir medicamentos o no les van a suministrar retrovirales, ¿no? Entonces, quebrar con la medicación de retrovirales, con la toma de retrovirales, va a provocar muchísimas recaídas, mucha pérdida de calidad de vida, fallecimientos y bueno, pues un impacto mayor de la enfermedad en muchos países, sobre todo en el África Austral, donde ha sido endémico y donde todavía hay países, Sudáfrica, hablamos de Botsuana, hablamos de Mozambique, donde todavía en la Eswatini, donde el impacto del SIDA es muy grande. Entonces, bueno, es decir, que un impacto muy grande. En áreas educativas, en otras áreas sanitarias, pues desde luego que también. Sin embargo, yo creo que eso también, aparte de retratar a la administración Trump, pues va a ayudar a que el continente africano mire hacia otros lados en busca de otras soluciones. No solo el continente africano, es decir, que cuando dependemos de alguien, nosotros de nuestros padres, cuando somos pequeños, pues no nos preocupamos de tener unos tíos, porque ya tenemos a nuestros padres. Entonces, cuando nuestros padres no están, vamos a los tíos. Pues esto es igual. A lo mejor el continente africano encuentra otras vías que a lo mejor no son las de la ayuda, digamos, vía USAID o vía cooperación al desarrollo. A lo mejor es otro tipo de financiación o de fondos o de recursos que hacen que el continente establezca otras relaciones con otros socios y en otras condiciones. O sea, a lo mejor, ¿por qué no el continente busca socios que en vez de darle ayuda, entre comillas, a fondo perdido, ahora volveremos a eso, busca a lo mejor socios que le financian campañas educativas o campañas sanitarias a un tipo de interés X a cambio de otra cosa? Bueno, pues a lo mejor África tiene que explorar esas vías. África, a lo mejor, o casi seguro, va a tener que explorar otras vías porque la Unión Europea ya ha dicho que ellos no van a suplantar a Estados Unidos y sobre todo teniendo previsto ahora incrementar el gasto en defensa, desde luego van a estar para pocas fiestas de este tipo, no hay menos para ayudar a los países del sur. Entonces, viendo esto a priori es una mala noticia, o nosotros desde aquí lo vemos como una mala noticia, pero hace unos días la que fue, no recuerdo ahora el nombre, embajadora de la Unión Europea en Estados Unidos, ha dicho que es una gran noticia que Estados Unidos y el USAID se vayan, porque ha dicho esta buena señora, si miramos los datos de impacto económico, o sea, sanitario o educativo que ha tenido el USAID a lo largo de los años, es razonablemente pequeño comparado con las contraprestaciones que África ha tenido que pagar. Y entonces África será una institución, un organismo, un continente más libre.
Y eso es bueno para el continente, o sea, que el continente adquiera libertad para renegociar su futuro con otros socios, es decir, porque si Estados Unidos, la ayuda de USAID era muy generosa, que lo era, pero muy condicionada a determinadas políticas, a determinados posicionamientos, que al final no solo se trata de obtener, digamos, recursos naturales, no solo se trata de obtener petróleo, oro o maderas preciosas, sino que las grandes políticas globales se dilucidan en organismos internacionales, Organismo Internacional del Comercio, Naciones Unidas, la OIT. Ahí es donde se evalúa verdaderamente el futuro del planeta, porque ahí es donde se dilucidan aranceles, se dilucidan políticas, formas de comerciar. Entonces, al final, Estados Unidos, si según esta buena señora, la antigua embajadora de la Unión Africana ante Estados Unidos, la ayuda del USAID era tan atenazante para las políticas africanas, pues entonces a lo mejor los africanos, con menos dinero, pero se sienten más libres. Sí, justo de esto quería preguntarte, te me has adelantado, Javier. Claro, la inversión que hacía Estados Unidos era enorme, entonces encontrar un sustituto pues es una tarea muy difícil. Yo justo quería preguntarte sobre qué puertas se abren ahora para el continente africano, si esto puede ser un cambio de paradigma, y específicamente te quería preguntar por el papel que juega o puede jugar China. Bueno, a ver, esto es jugar una quiniela que nunca acierta a nadie, ¿no? Pero, bueno, China ha dado pistas de que tampoco pretende subsanar, o sea, nadie, porque estamos en un mundo tan egocéntrico, cada uno con lo nuestro, tan egoísta, tan individualista, entre comillas, que hablamos de instituciones o de bloques individualistas que miran mucho por el interés personal, o interés institucional, digamos, pues nadie va a decir, oye, ¿cuánto daba el USAID? $10.000 millones, venga, pues nosotros damos 10.000 millones. No, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer a cambio de nada. O al menos no en esa forma. O sea, nadie va a dar dinero, aunque sea con condicionantes, así casi a fondo perdido, ¿no? Entonces, China ya ha dicho que tampoco va a sustituir ahí. ¿Puede jugar China otro papel? Pues a lo mejor sí. O sea, quiero decir que a lo mejor China ya lleva construyendo infraestructuras, es uno de los grandes acreedores económicos del continente. Buena parte de la deuda pública de los países africanos está en manos de China. No solo, pero también, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor se exploran nuevas vías. China me parece que va con mucha más libertad y más a cara descubierta que Occidente. Si le interesa, por los motivos que sea, pues lo hará. ¿Eso será bueno o será malo para el continente? Pues no lo sabemos. Pero también es cierto que a lo mejor hay que dejar al continente que tenga sus propios socios o que elija él sus propios socios. O sea, hablamos antes de las antiguas potencias coloniales del continente africano, los 5 o 6 países europeos que han tenido posesiones coloniales en el continente. Ha dejado Francia que los países de la Francafrique tengan otro socio prioritario que no sea Francia. No han dejado. El uranio de Níger, ¿dónde salía primordialmente? A las centrales nucleares francesas, que no salían a otro sitio. ¿Por qué ha mantenido Francia el poder de políticos y de presidentes, incluso con operaciones militares, con asesinatos a sueldo? Es decir, que ha habido mercenarios franceses que han acabado con gobiernos. Entonces, ¿eso ha sido a cambio de qué? Porque querían que fueran libres y tuvieran... No. Francia ha querido ser el socio prioritario de esos países. Unos países que todavía tienen una moneda, el franco CFA, muchos de ellos, que está vinculada al euro, porque anteriormente estaba vinculada al franco francés. Y la mitad del oro, de las reservas de oro de los países del franco CFA, está en el Banco Nacional en París. Entonces, que estos países a lo mejor han dicho, miren, vamos a buscar otro socio. Entonces, vamos a buscar, a lo mejor es China, o a lo mejor es Turquía, o a lo mejor es Irán, o a lo mejor es Emiratos, y a lo mejor Rusia, y a lo mejor se equivocan. Pero ya los africanos dicen, señores, déjenos equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, a elegir por primera vez nuestros amigos. Y si nos equivocamos nosotros. Hasta ahora los países africanos se han estado equivocando por decisiones tomadas por otros. Sí. Entonces, bueno, por lo menos esto es como los amigos en el colegio. Yo los elijo. Y nuestros padres, no. Bueno, yo los elijo. Si me equivoco yo. No me equivoco a través de ti. Entonces, un poco ese paternalismo occidental, pues vamos, esperemos que este tema del USAID
sirva también para que África adopte sus decisiones y busque una vía que le pueda servir a él de útil, que sea útil para él, desde luego. Y esas nuevas estratégicas, mencionábamos China, Rusia, Irán, Turquía, ¿cómo afectarían las relaciones diplomáticas, económicas y políticas con la Unión Europea? Bueno, pues Europa se tendrá que acostumbrar a que no somos socios prioritarios. Ojalá seamos buenos socios y ojalá seamos socios prioritarios, pero en otro contexto. O sea, no entre comillas, imponiéndolo por la vía de los hechos. O sea, que los africanos elijan y ojalá fuera la Unión Europea socio prioritario o privilegiado de la Unión Europea, porque me parece que por cercanía, por recursos, por el propio desarrollo demográfico, estamos en un continente que es viejo, que nos estamos quedando solos, que al final vamos a necesitar, necesitamos ya muchísima mano de obra. Y entonces me parece que deberíamos ser socios con mucha mayor fluidez y mucha mayor libertad. Entonces, la Unión Europea se tendrá que acostumbrar, o se estará acostumbrando, a que África cuenta ya con Turquía muchísimo, que los Emiratos Árabes Unidos están entrando, a pesar de ser un país muy pequeñito, pero tiene mucho petróleo, pero están entrando a saco en el continente, que Rusia ya está, y vamos a ver hasta cuánto se queda o cuánto no se queda, que Estados Unidos está saliendo también, que Estados Unidos está yendo. Es una oportunidad para que Europa se haga humilde y diga, venga, ¿cómo vamos a llevarnos bien? Pero de verdad, de igual a igual. Entonces, cambiar pues tendrá impacto en el ámbito de los recursos si encuentra África otros socios que le pagan, yo no sé si más o menos, pero de acuerdo a lo que África necesita y quiere, pues entonces si ahí los recursos no son infinitos. Entonces, si África vende su petróleo a otros destinos que no son europeos y no queda petróleo para exportar, pues a lo mejor hemos llegado tarde. O sea, tendremos que acostumbrarnos a que tenemos que hablar de otra manera y no imponer. Y hablar, ahora el multilateralismo se dice que está otra vez de capa caída. Estamos ahí en una época, es verdad, muy interesante, pero muy difícil de pronosticar, ¿no? Pero me parece que Europa tendrá que repensar cómo quiere que sean sus relaciones con el continente. Lo que no repiensa nada es cómo quiere que sean sus relaciones con los africanos, porque las nuevas políticas migratorias insisten en echar del continente a aquellas personas que están en situación irregular, incluso aunque hayan solicitado asilo. Entonces, bueno, pues me parece que en el ámbito de las personas, los africanos están muy cansados de que los echen del continente sin miramientos o de que no los dejen entrar bajo ningún concepto. Y bueno, pues son aspectos que Europa tendrá que repensar. En el tema de migración que estabas comentando, te quería preguntar, hay discursos que nos hablan de que los movimientos migratorios esconden algo más que la simple intención de una búsqueda de nuevas oportunidades, una mejor condición de vida, sino que hay países terceros que buscan desestabilizar el continente europeo a través del continente africano. No sé qué opinión te merece esto, Javier. Bueno, si son discursos de la extrema derecha, pues me parecen discursos falaces. Pero bueno, antes de eso, yo voy a que las migraciones esconden algo más que el deseo de migrar de las personas, decías, ¿no? Que esas migraciones pueden esconder otros intereses detrás, ¿no? Sí, yo lo enfocaba más a países terceros que buscan desestabilizar la situación política en África para generar movimientos migratorios que a su vez desestabilicen Europa. Bueno, que sí que entraríamos casi, si por teorías puede haber muchas. Yo teorías conspiranoicas cuestión geopolítica no soy, más avanzada. Claro, es de grado 2.0. Yo no estoy ahí, pero porque tampoco, no digo que no exista, pero no quiero estar ahí tampoco. O sea, no quiero, porque entendiendo que puede haber, porque la geopolítica es muy complicada y se nos escapa, ¿no? Pero yo lo que sí que encuentro es datos objetivos, son países empobrecidos, pero empobrecidos en muchas ocasiones por terceros, cuyos ciudadanos tienen derecho a emigrar. Si hay movimientos detrás, yo no lo sé, pero
pero si ves el PIB per cápita, vamos a hablar de dos países, por ejemplo, con los que tenemos mucho vínculo, Senegal y Gambia. Senegal y Gambia de ahí vienen buena parte de los cayucos que vienen por el Atlántico y que llegan a las Islas Canarias, muchos de ellos. Cayucos que son barcos de pesca originariamente. Entonces, Senegal y Gambia firman acuerdos pesqueros con la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea esquilma, la Unión Europea, pero también China, o sea, no solo la Unión Europea, pero yo hablo de la parte que nos toca, la Unión Europea. Firmamos acuerdos que son claramente beneficiosos económicamente para las empresas pesqueras. Y las empresas pesqueras yo entiendo que son empresas que están hechas para ganar dinero. O sea, yo entiendo que ese es su objetivo, ganar dinero. Entonces, tienen una flota, tienen trabajadores, tienen que invertir no sé cuánto, tienen que ir a la costa occidental de Senegal, recoger la pesca y traerla para acá. Vale. Entonces, y están para ganar dinero, me parece legítimo y me parece bien. Entonces, hay un actor que gana. En ese acuerdo pesquero, gana. Y la Unión Europea le entrega un dinero a Senegal, a cambio. Que si nosotros vamos a pescar 50 barcos, 200 barcos, 5 o 6 años, lo que sea, para que nosotros pescamos ahí. Vale, fenomenal. Entonces, Senegal tiene una contraprestación económica. El país. Y habrá que pedir, sobre todo a los dirigentes senegaleses, que gestionen bien ese dinero, ¿no? Pero lo que está claro es que si los barcos europeos se llevan la pesca, los pescadores senegaleses no tienen pesca. O sea, eso está claro. Eso son, más allá del dinero, los pescadores se tienen que dedicar a otra cosa, porque pesca no tienen. Y si el desempeño del país no permite generar, hay poca industrialización, los países del entorno tienen cierta inestabilidad o están económicamente deprimidos como la propia Senegal, pues entonces, ¿qué salida le queda a los pescadores senegaleses? Si cada vez pescan menos, si para venderlo lo tienen que vender mucho más caro, los que lo venden lo tienen que vender mucho más caro, los que lo transportan, el precio del combustible también, pues al final la gente come menos pescado y los pescadores venden menos, porque no hay peces. Entonces, ¿qué salida le queda a los jóvenes senegaleses? O emigrar o morirte de hambre. O sea, que yo no entiendo de la injerencia de otros países. Yo sé que si a los senegaleses les quitamos el pescado, que es una fuente fundamental de no solo alimentaria, sino también de ingresos, de su PIB, es fundamental, si les quitamos los peces, pues entonces no hay. Entonces la gente tendrá que emigrar, igual que los países europeos emigramos. ¿Cuántos de vosotros vais a emprender vuestra vida laboral o profesional fuera de España? ¿Tenéis derecho a hacerlo? ¿Tenéis derecho a hacerlo? Sí, tenéis derecho. ¿Vale? Yo también tengo derecho. Entonces, ¿por qué un senegalés no tiene derecho a venir a Europa a trabajar? Y yo no estoy aquí planteando una puertas abiertas. Yo no hago aquí, o sea, que el discurso de la extrema derecha, no, es que las puertas abiertas, no, yo creo que no hay que abrir las puertas, que tiene que ser una inmigración controlada, regularizada, ordenada, o sea, tiene que haber posibilidades de que un país controle su entorno, que me parece que es legítimo, pero también las personas, tenemos derecho a emigrar. O sea, es un derecho universalmente reconocido, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, las personas tenemos derecho a emigrar. Entonces, yo digo, un señor que en Senegal pide un visado en Senegal, yo no sé lo que vale para venir a España, pongamos que 60 o 70 euros, que 60 o 70 euros probablemente sea el salario de un mes. Entonces, imaginar a vuestros padres, o imaginar yo, que un mes de trabajo, ese mes no como, o como menos, bueno, ahorro un mes y lo pongo, o sea, hago un trámite, presento mi pasaporte, presento los papeles que necesite y pago mi tasa para un visado. Vale, ¿me lo dan o no me lo dan? Quiere decir que el país, vale, si me lo dan, pues que me pongan unas condiciones para ir. Es decir, oye, pues tienes que estar 3 meses, o economía circular. No sé, yo tampoco soy experto en esas cosas, pero entiendo que habrá que establecer una fórmula para que eso sea viable. Entonces, una vez que estableces eso y le das el visado, este señor coge un avión, que es más barato que pagar una mafia y que pagar una patera, y llega al aeropuerto de Barajas con sus papeles en regla
Entra, enseña su pasaporte, su visado y está legal, en una situación de legalidad. Por tanto, no tiene que ser perseguido, por tanto, no le tienen que expulsar, por tanto, no le tienen que detener, por tanto, no tiene que haber una persecución sistemática a la población migrante. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente viene con su visado. Entonces, y lo segundo, y más importante todavía, las personas no se tienen que jugar la vida para emigrar. O sea, una persona que coge un cayuco en San Luis, en Senegal, y está días y días en alta mar, ha habido cayucos que han aparecido en el Caribe, con todos los pasajeros muertos, de hambre y de sed, porque las aguas se los llevan. Y no es una noticia de hace siglos, es decir, que eso sucede hoy, ¿no? Entonces, se dan las condiciones, no se juegan la vida, las mafias desaparecen. ¿Por qué? Porque la gente puede venir en situación legal y no hace falta. Y las personas no mueren en el mar. Vale. Situación contraria, por X motivos le deniegan el visado. Bueno, pues a este señor se le devuelven sus 90 euros y se vuelve a su casa y lo vuelve a intentar si quiere. ¿Pero qué hace la Unión Europea con esos 90 euros? Esos 90 euros no se devuelven. O sea, ¿cuánto dinero ingresa? Yo no tengo la cifra, no es una pregunta retórica porque sé la respuesta, no la sé. ¿Cuánto dinero ingresa la Unión Europea por visados no concedidos a ciudadanos africanos que quieren venir a Europa? Eso es, con perdón, una canallada. O sea, nosotros queremos ir de vacaciones a no sé dónde y nos piden un visado de 80 o 100 euros, es una pasta, es mucho dinero, pero si tenemos para irnos de vacaciones, sí, tenemos 80 o 100 euros. Sí. Pero a una persona así le quitas el salario de un mes o de no sé cuánto tiempo y luego no se lo devuelves. O sea, me parece que ahí Europa nos lo tenemos que hacer mirar, y bien, además. Y luego hay países en los que prácticamente es imposible que un congoleño de la República Democrática de Congo obtenga un visado para venir a Europa. A España es prácticamente imposible. ¿Por qué? Pues por no lo sé, pero es prácticamente imposible. Entonces, yo os pregunto, y esto es una pregunta retórica, si tuvierais hambre, si tuvierais hijos, si tuvierais que dar de comer a vuestros hijos y la única opción sea meterte en una patera y atravesar el mar o saltar una valla o lo que sea porque vuestros hijos coman, yo os aseguro que coméis, que saltáis para hacer lo que haga falta. ¿Que hay maquinaciones extrañas detrás? Puede haberlas. Pero esto es una opinión muy personal, a mí la gente que se juega la vida por vivir, a mí me merece muchísimo respeto. O sea, yo no creo que un señor se meta en una patera porque Estados Unidos está presionando a Sierra Leona para que haya un movimiento demográfico, que vayan a Senegal y de Senegal tengan que venir a España. Bueno, pero la gente que se monta en una patera, la que se la juega es la que se monta en la patera. Y la que se juega la vida es esa persona. Y esa gente me provoca un respeto enorme. Finalmente vamos a terminar con una última pregunta. Sí, porque yo me alargo, hablo mucho. Pero hemos mencionado varios cambios, has sugerido varios cambios que podría hacer la Unión Europea con las relaciones con África para que esa relación entre ambos continentes sea más beneficiosa para ambos. ¿Qué otros cambios estratégicos se te ocurren o propondrías? Bueno, me parece que a mí el tema demográfico me parece fundamental, insisto, que no es nada nuevo. Me parece que el tema demográfico tenemos que tratar a los africanos, o sea, que nos preocupen más las personas, los africanos, que las materias primas que vienen del continente. O sea, me parece que mientras sigamos pensando en coltán, en hidrógeno verde, en petróleo, en diamantes, en maderas preciosas, mientras sigamos pensando en eso, ¿por qué no lo vamos a comprar si no lo tenemos, no? O sea, mientras sigamos pensando en eso por encima de las personas que viven en el continente, seguiremos alimentando un sistema global que no afecta solo a Europa, un sistema global que privilegia un crecimiento por encima de cualquier valor, crecimiento económico por encima de todo. O sea, un crecimiento económico que va por encima de democracias, que va por encima de libertades, que va por encima de derechos, que va por encima de los pueblos, de las personas, evidentemente, por encima de todo. Entonces, mientras sigamos apostando por preocuparnos más de lo que podemos sacar del otro que de las personas que tenemos enfrente, seguiremos construyendo un mundo eminentemente injusto. Entonces, es muy complicado. O sea, porque yo no me he caído de un guindo y sé que pues esto es así, que tú le dices a Amazon, no, es que usted tiene que hacerlo de otra manera. No, a Amazon le interesa la pasta y a Amazon y a tantas y tantas multinacionales, ¿no? Y les interesa eso, incluso con un poder que ya en muchas de esas multinacionales está por encima de estados. O sea,
hace décadas era impensable que una multinacional, la que fuera, pudiera estar por encima de los estados. Pero que ahora, que si paraísos fiscales, que si tributan en fuera, no tributan en los países donde trabajan, el sistema de relaciones laborales con los empleados es dramático en muchas ocasiones, es similar a la esclavitud o parecido a una esclavitud moderna aquí en Europa. Entonces, que mientras pensemos solo en crecimiento económico y no en un desarrollo global, pues me parece que Europa seguirá contribuyendo a hacer un mundo más injusto, más insolidario y un mundo peor. Entonces, buena parte de los grandes problemas y de las grandes crisis que hay actualmente se deben a eso, a una codicia obsesiva por los bienes que posee otro. Entonces, bueno, pues ¿por qué no es Europa que esa Dalí, que fue la gran constructora de los derechos y las libertades, convertirse o retomar ese papel que le gusta y que se arroga, pero que me parece que en relación a otros, pues hay veces que tiene mucha etiqueta de eso, pero adolece de trabajar de verdad esos campos. Pues muchísimas gracias, Javier, y a nuestros oyentes que nos han escuchado hasta aquí. A vosotros.